Muy buenas tardes, bueno, ya tardes, noches. Empezamos en breve la charla de hoy de Óscar Hernández Campano de El viaje de Marcos. Muy buenas, capitán, Nemo, muy buenas. Ya van entrando gente. Qué ganas tengo. Oli, Silvi, mi suegra. Nada, con muchas ganas de hablar de este libro tan maravilloso que me leí hace poco. Es una maravilla. Se llama El viaje de Marcos. Hola, Dos Maletas. Hola, Libro Arcoiris LGTB. Nada, en 3 minutos entra Oscar. Tengo muchísimas ganas de hablar con él. Lo tengo que posponer por mi cuello, que me quedé un poco clavado, pero ya puedo estar mejor, así que es súper bien. Vale, ya va entrando gente, qué bien, qué ganas. Y nada, pues se va terminando el año, Dios mío, de mi vida. Qué maravilla, qué guay. Bueno, pues nada, aún falta entrar gente, que sé que están a punto de entrar. Y nada, con muchísimas ganas. Muy buenas a todos. Me gustaría darles saludar a todos. Tac, 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 tac. Así es. Así. Exacto. Así ya estáis todos. Por ejemplo, hola, Book San Mark. Tú eres como que digo, el rey. El rey de los directos. Sí, hoy mi look es Merry Christmas con mi Mickey. Tengo mi lado infantil, que eso nunca acabe. Pues nada, 2 minutitos. Hola, muy buenas. En 2 minutos o algo así ya entrará Oscar. Y nada, voy a empezar a invitarlo, así ya por lo menos voy adelantando faena. Y tengo que deciros que en estos días, esta noche a las 9:30 voy a publicar las 2 últimas entrevistas del año. Y tengo unas ganas inmensas, de verdad. O sea, tengo muchas ganas de anunciarlo después de este directo. Hola, Cristina. No te mueves de aquí porque lo voy a anunciar lo que tú has hecho el otro día cuando fuiste a la librería Antinaus, y eso creo que le va a hacer mucha ilusión a Oscar. Y así ya por lo menos es la presentación del libro, así que está guay. Oscar, bueno, ya ha entrado él, así que cuando quieras te he dado una invitación y entras, ¿vale? Creo que ya te lo he dado, así que creo que ya, en teoría, a ver, yo voy a darle otra vez por si acaso. Así que nada, esperamos a ver que entre. A ver, aquí. Vale, aceptar. Ya está entrando, empezamos. A ver, me dice que no puede unirse. A ver si ahora sí. Vamos allá. Hola, muy buenas. El testimonio para situar cómo era la relación, perdón. Hostia, no te escucho nada. No te escucho, Oscar, y no se te ve. Ahora sí, A ver, habla ahora por sí. favor, pero Entonces, yo a ti no habla. te oigo. ¿No me escuchas? No, va, salgo y vuelvo a entrar, ¿vale? Vale, perfecto, perfecto. Dale a la X. Vale, ha habido como que dice, un fallo técnico, así que nada, esperamos a que entre de nuevo, que me dé la solicitud y nada, empezamos. Pues nada, pues es lo que, mientras que va entrando Oscar, pues nada, a las 9:30 anuncio 2 entrevistas más la semana que viene, así que va a ser súper interesantes. Vale, vale. Y tengo unas ganas, tengo unos nervios que no puedo. Hola Lidia, ¿qué tal? Ver solicitud. Venga, transmitir en directo. Vamos allá, ya entrando Oscar. Hola, Hola, ¿ahora ahora, sí? ahora te oigo. Perfecto, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy contento de estar
aquí en tu canal, en Jordi Books, muy agradecido y nada, expectante de charlar contigo y bueno, que comentemos el viaje de Marcos y todo lo que te apetezca que hablemos. Perfecto. Yo solamente quiero comentarte que, bueno, Óscar, gracias por, bueno, el día que nos conocimos, que es cuando yo me compré tu libro, bueno, me lo compré en octubre en Madrid, en la librería Bercana, y bueno, el 27 de noviembre fue cuando nos conocimos y me firmaste el ejemplar, y solo te puedo decir que mil gracias por el cariño que me diste a mí y a mi pareja, fue un encuentro muy bonito. Gracias a Pablo Wesley. Te pude conocer porque no sabía que venías. Bueno, sabía que la librería Antinos venías porque fui a comprarme un libro allí y me dijo, no, pues Óscar viene. Y ya, entonces, gracias a la librería pude conocerte y fue para mí como un regalo y me gustó mucho tu presentación. Y como hay gente que no pudo ir a esta presentación que pudimos ir, pues qué menos darte este espacio de mi perfil para que la gente te pueda conocer, ¿no? Y bueno, si quieres comentar algo antes de empezar, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Bueno, nada, estoy bien, como te decía, muy contento de estar esta tarde en tu canal en fin, que muchísimas gracias por haber venido a la presentación que hicimos en Barcelona en la librería Antinous, en la presentación de 50 años no son nada, de la que si quieres luego también comentamos alguna cosita. Y también muy contento y muy agradecido a Pablo Wesling, que en cierta manera, nos unió. Y así que, pues nada, estoy muy a gusto y muy agradecido y nada, pues a tus seguidores, además, sé que eres un gran lector y que fomentas de una manera muy moderna y muy bonita la lectura. Y bueno, desde que nos conocemos te he seguido un poco y quería también darte la enhorabuena por esa labor tan bonita que haces alrededor del libro, convirtiendo la lectura, que es algo tan personal y tan íntimo y tan solitario, en una actividad pues compartida, ¿no? Y gracias a la tecnología hoy en día pues, podemos hacer eso y tú creo que, Jordi, que lo estás haciendo de una manera espectacular. Por eso estoy muy contento de formar parte de Jordi Books, ¿no? Muchísimas gracias. De hecho, solo de comentarte que hay una chica que se llama Cristina Boldú, está por ahí, es una amiga y una clienta mía. Se fue el otro día a la librería Antinous y compró Al viatge de Marcos en catalán. Y que sepas que se lo compró y está ella por ahí. Así que me dio mucha ternura de que se lo compró en catalán. Que sé que tu marido fue el que lo tradució. Sí. Y bueno, más que nada para que lo supieras de que ese libro lo tuve que decir, pues mira, lo tienes en catalán y corriendo lo compró. Así pues que me más que nada alegro para que lo supieras. muchísimo y muchísimas gracias. ¿Cómo has dicho que se llama? Cristina Boldú. Cristina, pues moltíssimes gràcies y espere que gaudisques moltíssim. Es una traducción preciosa que, como bien has dicho, hizo mi marido, pero no por ser mi marido, sino porque él es es filólogo y profesor de catalán y por tanto, y bueno, y además es mi marido, ¿no? Entonces yo estoy doblemente contento porque es una traducción que tuve el privilegio de poder leer en primer lugar y aportar incluso sugerencias y bueno, creo que es una traducción fantástica y para los lectores catalano-parlantes, ¿no? Pues les va a encantar, les va a encantar. La verdad es que sí. Cristina, espero que la disfrutes muchísimo, la novela. Y la vas a disfrutar. Ya nos contarás, si quieres. Uy, ya tanto, me dijo ya contactaré con él, así que ya tendrás noticias de ellas. Bueno, pues nada, vamos a empezar con las preguntas que te voy a formular. Bueno, antes de todo, gracias a los que estáis conectados, los que estáis por ahí. Os va a encantar el viaje de Marcos, es un viaje maravilloso que yo hice el mes pasado, en noviembre. Y sí, fue en noviembre, sí. Y la verdad que os va a flipar. ¿Qué mejor que tú comentarme
¿De qué va la historia del viaje de Marcos? Pues El viaje de Marcos es una novela que habla del primer amor. Es en forma de memorias nostálgicas de un primer amor vivido en la adolescencia del protagonista, que es el narrador, y que cuenta durante un viaje en tren que él realiza, digamos, en su edad adulta, con 44 años, realiza al pueblo de su abuela, donde veraneaba de chaval, y recuerda un verano de hace muchos años, concretamente del año 70, en el que viajó con su hermano al cumpleaños de su abuela, al pueblito, y allí vivió el despertar al amor y a la sexualidad. Y fue una historia de amor con sus momentos dulces, pero también con sus momentos amargos, y que le marcó de por vida. Y solamente añado que los hechos de aquel verano de 1970 impactaron tanto en su protagonista, en Marcos, que ya no volvió al pueblo hasta 25 años después. Entonces, los lectores que acompañen a Marcos en ese viaje físico, pero también en el tiempo, en la memoria, descubrirán y lo acompañarán en aquel verano de descubrimientos, en aquel verano del primer amor, en aquel verano de verdades, de luces y de sombras. Un verano cargado de emociones y una novela que también busca conmover y hacer reflexionar al lector. Y la verdad que sí, llevas, o sea, digamos, obviamente es una novela LGTBI, pero aparte de la novela LGTBI, que obviamente Marcos es un personaje gay, obviamente hay una historia de amor por ahí en medio, pero además a mí lo que me hace gracia es el choque del cómo el plan, Marcos llega a un momento que ven que lo que siente no es normal y realmente ya no es el hecho de cómo se sienta él, sino que realmente todo lo que tiene a su alrededor no concibe con él. Es decir, que le impacta, ¿no? Y es algo Claro. que estamos hablando de que es el año 1970, o sea, en pleno régimen franquista, que eso realmente quiera que no, llama mucha atención porque es una memoria histórica que tenemos y gracias a ello evolucionamos. Y eso me llamó mucho la atención, porque realmente creo que es un libro que, aparte de que sea LGTBI, te da muchos valores para cualquier persona. Sí, fíjate que a mí me gustaría comentar que, como tú comentas, hoy se habla de la novela LGTBI, pero el viaje de Marcos, y creo que muchas novelas también que se etiquetan como LGTBI, cuenta una historia de amor universal, cuenta una historia de amor que cualquier persona puede vivir. Todos, espero, hemos vivido un primer amor, hemos vivido esa primera chispa o esa primera semilla que cuaja, que germina en el corazón y que crea y provoca una revolución, ¿no? Ese deseo, esa primera vez que miras a alguien y lo deseas, y ese es el despertar de la sexualidad. Eso todo el mundo, más o menos, a partir de una edad, lo ha vivido. Entonces, en este caso, es cierto, el elemento de la trama es que Marcos es gay, o se da cuenta de que es gay, y se enamora de un chico en un contexto social, político, histórico, que es absolutamente adverso. Entonces, a mí me gustaría decir que nadie, digamos, me gustaría pedir que nadie tuviera ningún reparo a leer quizá El viaje de Marcos, en este caso, porque cuenta una historia de amor entre dos hombres. A mí me gustaría añadir que yo no creo que no es correcto hablar de literatura LGTB, sino de la etiqueta LGTB. Es una etiqueta necesaria, es una etiqueta que ayuda a identificar una historia, pero es una etiqueta que es la reacción
a una situación, la situación de la homofobia, la situación de las agresiones, la situación del sentimiento de soledad que todavía hoy gays y lesbianas y trans, obviamente, sienten al ser conscientes de su diversidad afectivo-sexual. Entonces, esa etiqueta LGTB sigue siendo necesaria, sigue siendo útil, pero tiene que quedar claro que no es una barrera para el resto de lectores y lectoras. Es más, resulta muy esclarecedor y muy interesante cuando personas que no son gays o lesbianas leen El viaje de Marcos y de repente he tenido la oportunidad de que me lo han comentado, bueno, que aparte de que la historia les haya gustado más o menos, sobre todo que han leído una historia de amor entre dos chicos y la han disfrutado con una naturalidad que les ha sorprendido a ellas y a ellos también. Porque se han dado cuenta de que es una historia de amor similar a la que han leído en otras ocasiones, o a la que han visto, o a la que han vivido ellas y ellos mismos, entre chico y chica, por ejemplo. Entonces entienden, de repente se dan cuenta de que una historia de amor entre dos chicos es una historia de amor igual que las demás. Es que exacto, Óscar, porque cuando a mí lo que me hace gracia, porque mira que ahora has hecho un comentario que me hace mucha gracia, porque claro, los gays podemos, o sea, el colectivo LGTBI podemos leer historias de amor entre hombre y mujer, pero luego cuando hay una relación de dos hombres parece que solamente se lo puede leer el colectivo LGTBI. Entonces hay que normalizar, creo yo, que hay que leerse cualquier relación que haya, ¿no? El amor es universal, ¿no? Entonces, sí que es verdad que poner etiquetas no es lo mío, ¿sabes lo que te quiero decir? Depende, porque tu libro tú das reflexiones de los tiempos que estamos aquí, que hay una pregunta que te voy a hacer más adelante, que es en verdad decir, hostia, es que realmente, es que acabas de decir una cosa que realmente no me la había dado a plantear nunca. Es muy fuerte, o sea, ahora mismo lo que estoy pensando. La verdad es que el sentimiento, sobre todo en la gente joven, el sentimiento de soledad que se puede tener cuando uno despierta a su propia afectividad, sexualidad y se da cuenta de que no es la que aparentemente es en algunos casos se puede pensar que no hay nada más que la heterosexualidad, ¿no? Y de repente no encajas en ese molde. Obviamente, luego te das cuenta de que la sexoafectividad es muy diversa y que hay mucha gente como tú y de otras maneras y tal. Pero por eso los libros, las películas, las series con personajes o con tramas con los que nos sentimos identificados, aquellos que no somos heterosexuales, pues nos ayudan a conjurar esa soledad o ese sentimiento de unicidad y darnos cuenta de que formamos parte del mundo igual que los demás y de que hay más gente que tiene las mismas preocupaciones, sentimientos, etc. Yo escribí El viaje de Marcos precisamente por ese sentimiento de soledad, porque necesitaba expresar mi propia homosexualidad. Necesitaba decir en voz alta, entre comillas, porque lo que hice fue ponerlo por escrito, cómo me sentía, qué sentía. Y inventé una ficción que, bueno, que surgió de un sueño, como hablo en el prólogo de la novela, pero al final lo inventé, ¿no? Una historia de ficción para salir del armario, por lo menos conmigo mismo. Y luego ya con el tiempo, pues con los demás. Pero es muy necesaria todavía esa etiqueta LGTB, pero no confundir con un género de literatura LGTB. Por eso que la etiqueta es una pista, una señal, para que sepamos las personas LGTB que ahí vamos a encontrar historias en las que vernos reflejados. Pero pues ya sí. Está, nada más. Lo demás, el resto de la novela, o sea, la novela entera, vaya, es perfectamente legible y creo que muy necesario además que sea leída por el resto de la sociedad para que
para que empaticen, para que conozcan esa realidad también, para que conozcan cómo nos hemos podido sentir, para que disfruten de una historia diferente a lo que han leído o visto o disfrutado hasta la fecha. Y bueno, pienso que, ya te digo, a las pruebas me remito de muchísimas, sobre todo, por ejemplo, en institutos que se está leyendo El viaje de Marcos y la respuesta del alumnado es fantástica, ¿no? Y cuando he tenido la opción de ir a algún instituto y me han dicho, además, pues eso, ¿vale? Los chavales y sobre todo los chicos, ¿no? Te quieren hablar. Y yo no soy gay, ¿eh? Pero entonces, claro, quieren dejar muy claro su sexualidad ante los demás, pero añaden, pero me ha gustado mucho, pero he entendido cómo se sienten las personas gays, pero me he dado cuenta de qué es la homofobia. Eso, por una vez, lo que viene después del pero es importante. Total. Y ahí me he dado cuenta yo de que la lectura del viaje de Marcos por parte de no LGTB, de personas no LGTB, es tan importante o ayuda tanto como la lectura por parte de tantos chicos gays y chicas también, lesbianas, que han leído el libro durante todos estos años y les ha servido para no sentirse tan solos, para salir del armario, para volver a creer en el amor, me han dicho muchas cosas, ¿no? A lo largo de este tiempo. La novela tiene ahora, estas navidades, hará 19 años que se publicó. Tiene unos poquitos más desde que yo la escribí, pero se publicó hace ya pues casi 2 décadas y ha ayudado en todos estos años, además de a mí, que la escribí como una forma de terapia para mí mismo, ha ayudado a muchísimas personas y eso pues me hace sentirme muy feliz. Qué guay. Y bueno, entrando la historia del libro cuando lo estabas escribiendo, ¿cómo hay escenas, pues, dolorosas, la verdad, hay escenas que dices, hostia, pues, llegan a un momento de reflexionar, como es un libro para reflexionar y hay momentos que te diviertes, ¿no? Lidia Gares, muchísimas gracias, mi amiga Lorena, o sea, están allí, ellas encantadísimas. Gracias por ello, porque la verdad es que es un lujo. Y como está diciendo Walter barra baja Busovadi, dice que está diciendo que es un libro que le encantó. Es que es un libro maravilloso, es que tenéis que comprarlo y regalarlo. Ciao, ciao Walter, es un amigo de Italia. Ciao, ¿cómo estáis? Ciao. Pues lo que quería comentarte, de las escenas tan duras que hay en este libro, ¿cómo te sentiste en escribirlas? Pues para mí, como te digo, te hablo de una escritura de hace 25 años, así que tengo que hacer un ejercicio de memoria importante, pero recuerdo que en aquel tiempo yo lo estaba, a nivel personal, estaba siendo un periodo muy duro de mi vida y para mí fue una escritura catárquica que me ayudó, en cierta manera, a seguir viviendo, que eh, me ayudó a poner en orden el caos mental que me asolaba en ese momento. Entonces, en esas escenas que tú comentas, para mí fueron tan duras como para los personajes. Y creo que consigo, o al menos esa fue mi intención, transmitir esa angustia o ese sufrimiento o ese dolor a través de la narración y de las palabras de los personajes. Al igual que en otros momentos más divertidos, más románticos, más ligeros, vamos a decir, también yo me sentía así. Esa manera de narrar me acompaña desde siempre. Yo soy un narrador que me abro un canal cuando escribo, que vierto mis sentimientos, que procuro ser muy, yo digo la palabra honesto, ¿no? Honesto al escribir en el sentido de que lo que escribo es lo que siento en ese momento. Entonces, cuando hay alegría es porque al escribir me sentí así. Cuando hay dolor, yo siento ese dolor también al escribir. Por tanto, me gusta
o procuro o concibo la escritura de esa manera tan honesta, tan transparente y tan auténtica, por decirlo de alguna manera. Total. Y además, aparte como ya sabemos que por qué te has inspirado en la historia, que eso sí que se lo voy a dejar a los lectores que se quieran comprar este libro, la introducción tuya lo explicas perfectamente, cómo te inspiraste en esta historia, que acabas de decirlo ahora. Pero quería añadir otra cosa más en este momento, que ha sido a última hora. Hay una frase que dice una de las personajes que se llama Palmira, La abuela. que dice, es una frase tan bonita, es que yo, bueno, es de mira, hay un chico que se llama, que no sé si está conectado, pero que me ha etiquetado a ti y a mí, que dice, hay amores que duran un fin de semana. ¿Cómo te vino a hacer esa frase? Porque, Hay ¿cómo la amores, creaste? O sea, hay ¿qué amores. sentido no quieres darle a esto? A ver, es una manera más recargolada, ¿no? Es más recargada de hablar de un flechazo al final, ¿no? En el sentido de que hay amores, para mí, yo siempre he concebido el amor como un sentimiento tan intenso que aunque que puede surgir en muy poco tiempo, que puede surgir en una tarde, que puede surgir en un par de días, en un fin de semana, y durar, y durar, y durar para siempre, ¿no? Y unir a dos personas, dos almas, conectar de tal manera con esa persona que de repente llega a tu vida, que no sé, como dos almas gemelas, como, a ver, sin entrar, bueno, y es imposible, ¿no? Igual entrar en los tópicos, que si la media naranja, las almas gemelas, las cosas. Eh, pero yo he creído en eso, he creído que ese sentimiento puede ser eterno, siempre lo he creído, puede durar toda la vida, ¿no? Bueno, la eternidad subjetiva, nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, pues la abuela Palmira, que es un personaje, pues una típica abuela, muy sabia, pero de esa sabiduría de la vida, de la tierra, de una vida dura, de sacrificios, de observación, de conocer bien a la gente, de un corazón muy grande. Y le dice eso a su nieto, ¿no? Para intentar darle a entender lo que su nieto está sintiendo y no es capaz de comprender por sí mismo, ¿no? Y surgió esa frase que ha gustado tanto. Es que ha gustado muchísimo. Y bueno, quería comentarte también, sin hacer mucho spoiler, a ver cómo me puedes responder a esto, pero ¿qué parte positiva le das y puedes explicar el final de la historia del viaje de Marcos? Porque o te puede gustar o no te puede gustar dependiendo de cómo te sientas tú, ¿vale? O sea, sin entrar mucho a lo que es, pero ¿cómo creaste ese final? ¿Cómo le llegaste a esa reflexión, a ese final tan Pues duro? mira, yo pensé que ese era el final que le correspondía a la historia. Para mí, a diferencia de algunas personas, no todas, pero algunas sí que lo han dicho, aunque yo creo que la mayoría lo ha entendido como yo lo planteé. Para mí es un final esperanzador. Sí. Es un final que deja una puerta abierta a la esperanza. Es un final que huye de lo fácil y en cambio se adentra por un camino quizás no tan fácil, pero, pero con luz, con esperanza. De hecho, en cierta manera, es el germen de haber podido escribir años después, 50 años no son nada. Porque exactamente, la cuestión para mí, yo no quería un típico final made in Hollywood, vamos a decir. Yo quería un final, concebía la historia solo si tenía un final más realista. Y para mí, a pesar de todos los peros que haya quien le pueda poner, para mí era mucho más realista el final que yo le di que otro
que hay gente que lo habría preferido. Cada uno legítimamente, y yo el primero, cuando leo un libro o veo una película, puedo decir, ay, pues me habría gustado que este personaje acabara de esta forma. Bueno, cada uno tiene todo el derecho, tenemos todo el derecho. Pero yo como autor de esta novela entendí que era más realista terminar como termina, y para mí es un final repleto de Justo. esperanza. Y Eh, justo, y justo, porque sí, realmente no se puede pedir peras al cuarto en esa época. bueno, es que claro, hay que verlo todo en su contexto histórico. Estamos en el año 1970, estamos en la dictadura franquista. El año 1970 es el año en el que se aprueba la ley de rehabilitación Vale. social, la que transformaba la ley de vagos y maleantes. Ujú. La ley de vagos y maleantes, ya su revisión del 54 había incluido la homosexualidad, y en la de ley del 70, que entra en vigor aquel mismo verano, el mismo verano en el que Marcos y su hermano Gus van a Molinos Viejos, conocen a Alex, etcétera, etcétera, aquel mismo verano se aprueba la ley de rehabilitación y peligrosidad social, que de facto convertía la homosexualidad en delito. Se abrieron campos de concentración que se llamaban de reeducación para homosexuales en España, en Badajoz, en Fuerteventura. Hubo varios y hubo homosexuales que acabaron entre rejas en este país. No hace tanto, siguen vivos. Y a las lesbianas las metían en los psiquiátricos directamente. El lesbianismo se consideraba locura. Eso en esa ley del año 70. Entonces, en ese contexto social en el que el poder, por ejemplo, de la moral, de la iglesia, lo cubre todo y lo controla absolutamente todo, otro tipo de final habría sido poco creíble probablemente. Exacto. Eh, en cualquier caso, es el final que yo consideré que tenía que darle a la novela. Y bueno, estoy contento de que en general gusta mucho y deja, a pesar de las emociones que sé que provoca la novela en los lectores y las lectoras, eh, creo que es muy positivo. Hay mucha gente que me ha escrito, ay, cuánto me has hecho sufrir, Hombre. y punto y seguido. Pero gracias y te mando un abrazo muy fuerte. O sea que Sí, sí, es que de hecho es eso, o sea, llega un momento que el final es una catarsis de sucesos fuertes, y el poder de un hermano, ¿no? Voy a dejarlo ahí, para que la gente vaya viendo, ¿no? Hay una pregunta, ¿vale? Que yo me hice cuando yo estaba leyendo, ¿no? En mi opinión, creo que no hemos avanzado mucho. Creo que estamos igual que hace años atrás. Es mi sensación, en plan de la homofobia que nos siguen atacando al colectivo LGTBI, ¿no? Eh, ¿Crees que lo que le pasa a Marcos en todo lo que tú creas y toda la historia de la historia de Marcos, crees que hemos avanzado o seguimos igual? A ver, es indudable que hay un avance a mejor, ha habido un Ujú. avance a mejor si partimos del año 1970. Si vemos las encuestas que se han ido haciendo periódicamente desde, yo no sé exactamente, pero desde los 80 ya había encuestas hacia adelante, pues de una inmensísima mayoría de los españoles que consideraban que la homosexualidad era cuanto menos una enfermedad y Ujú. que debía estar prohibida, etcétera, 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 a que a esa tortilla se le dé la vuelta completamente en cosa de 30 años y una inmensísima mayoría digan las encuestas que está a favor, etcétera, etcétera, y que además tengamos a nivel legislativo las leyes que poco a poco, desde el primer, bueno, desde que se derogaron esos aspectos de la ley de peligrosidad social, que fue en el año 79, o sea, después de entrar en vigor la Constitución, durante unos meses todavía éramos delincuentes.
Yo cuando nací delincuente ya, hasta que quitaron esa ley. Entonces, luego se han ido avanzando, ¿no? En el 94 fue el primer registro de parejas de hecho en Vitoria. En el 95 se incluyó en el Código Penal la agravante sería algo así como el precedente al delito de odio. Era por si la víctima era por orientación sexual, pues la pena era más grande para el criminal. O sea, se fue avanzando hasta 2005. Es un hito el matrimonio igualitario con adopción, el tercero del mundo, ¿vale? Luego en 2007 la primera ley transestatal, etcétera. ¿Hemos avanzado? Sí. ¿Seguimos en una atmósfera homófoba? Yo creo que sí. Yo creo que la homofobia forma parte de la cultura en la que vivimos. Una cultura de una tradición judeocristiana de más de 2000 años, en la que la homosexualidad ha sido considerada, pues eso, delito, enfermedad, brujería y lo que queráis. Y eso, a pesar de que uno diga, no, si yo estoy a favor de las reivindicaciones del colectivo LGTB, no es contradictorio con que en la educación de una persona desde que es pequeña haya ido absorbiendo como lluvia fina ideas, palabras, insultos, comportamientos. Por eso yo a veces discuto de esto con amigos. El otro día también con un amigo, él me decía, no, España, la sociedad no es homofóbico. Sí, lo sigue siendo. Hay un pozo, igual que hay machismo, es una sociedad machista, es una sociedad racista, es una sociedad xenófoba, pero no en particular este país, sino en general la cultura occidental y las demás también, porque es una tradición de muchos siglos que no se puede cambiar en 30 años, Ya, que es la pena. que hacen falta varias generaciones y es un trabajo constante, por eso es tan importante esta cultura, estos libros, las asociaciones, etcétera. Hay que seguir trabajando. De hecho, vemos tristemente que hoy en día hay más ataques homófobos, hay más ataques ya no solo físicos, que también, por desgracia, cada día casi en redes sociales, y hay un discurso político que lo ampara. La semana que viene se va por primera vez en estos 40 y pico de años de democracia, puede haber un retroceso de derechos y libertades, en este caso en la Comunidad de Madrid, si se derogara, saliera adelante la moción puesta por el partido de ultraderecha. Eso sería histórico, pero yo ya en 50 años no son nada, lo anuncio. 50 años de lucha, 50 años de reivindicaciones, 50 años de trabajo, el día 16 pueden empezar a desaparecer. Es que es muy fuerte. Claro, Es muy fuerte porque, no sé, vivimos en una sociedad que no me corresponde. Yo a veces se me quitan ganas de ver las noticias, en Twitter silencio estos partidos que chafan los derechos humanos de la gente, ya no son de colectivo mío, sino colectivo de mujeres, colectivos. por eso mismo, Jordi, creo que la lectura del Viaje de Marcos, de 50 años no son nada, y de tantas novelas maravillosas LGTB, novelas con la etiqueta LGTB, novelas que muestran la realidad a personajes y tramas que nos ponen en primer plano, son importantes que sean leídas, es importante que sean leídas por la sociedad en general para que para que no seamos el otro. El mensaje del odio siempre implica a un otro, la otredad que se llama, ellos y nosotros, ¿no? Pues para romper esa distancia no hay mejor manera que empatizar, y para empatizar hay que conocer. Y la literatura, y en este caso, pues el libro que tú has leído, El viaje de Marcos, hace esa función también.
Es que sí, es que realmente hay una escena, ¿vale? Que no es de las más importantes porque la trama no la voy a contar, ni voy a contar qué tal, pero si hablamos de homofobia, obviamente intuimos, la gente que nos ha leído, de que Marcos tiene ataques homofóbicos en su día a día allí, en el pueblo, ¿vale? Allí hay un chaval allí que no para de molestar a Marcos, ¿no? Y entonces, claro, esa es la pregunta que yo te he hecho, es que hemos avanzado o seguimos igual. Es que, claro, yo en ese aspecto me veo igual, porque vas por la calle y a mí me han podido llamar maricón. La Y diferencia, eso lo vivo en el pleno claro, ejemplo. Es que la dices, bueno, diferencia es que hoy en día la ley te ampara. sí, Hoy en eso día sí, la ley nos defiende. Hoy en día, además, contamos con la simpatía y el apoyo de una gran mayoría de la población, que ante un ataque, pues obviamente no nos dirá como igual antaño, pues se lo merece por maricón, ¿no? Sino que nos defenderá y nos protegerá. Eh, pero ese caldo de cultivo está. Y eso sí, es peligroso porque si se extiende como un virus, puede haber muchas personas que están en la zona intermedia, que ni fu ni fa, que bueno, no desprecian pero tampoco necesariamente apoyan, o en secreto tampoco les parece tan bien pero no lo dicen porque no está bien visto, que se vayan sumando a, a ese colectivo que sale, que yo digo que sale de la cripta o que sale de las catacumbas o de las cavernas. ¿No? Si nosotros salíamos del armario, pues ellos salen de un ataúd, ¿no? Como Drácula totalmente, o algo así. Entonces totalmente. yo creo que el viaje de Marcos refleja esa realidad en los años 70, así como 50 años no son nada, la refleja en la actualidad. Y fíjate, me comentaba un profesor de secundaria que lleva mucho tiempo eh, trabajando el viaje de Marcos con sus alumnos, que hay alumnos que años después se los han encontrado por la calle y le han dicho que el libro fue importante en su momento cuando lo leyeron porque se dieron cuenta de que tenían comportamientos homófobos que no eran conscientes, esto es importante, ellos eran homófobos y no eran conscientes de serlo. Ellos se reían de un compañero o se metían con una compañera o le hacían la vida imposible a otro de otra clase con insultos homófobos, etcétera. Pero bueno, era una broma, era para reír, era sin mala intención incluso. Sí, sí, Y en cambio se dieron cuenta de que eso se llama homofobia, total. de que eso estaba ahí flotando en el aire y de que eso hace daño y puede destruir vidas. Y me contaba el profesor que, bueno, pues que me lo transmitía así, dice que importante que hayan leído el viaje de Marcos porque tenemos un homófobo menos en el mundo. Sí, mientras Claro, que vayan desapareciendo, pero bueno, siempre digo que como una amiga mía que es Valeria Vegas, dijo, por desgracia, la homofobia, el racismo, la xenofobia, el machismo nunca desaparecerá. bueno, yo eso de que nunca desaparecerá creo que son palabras mayores. Yo creo que no será fácil, Claro, no es fácil, porque pero que lo como podamos ver decía, nosotros, o sea, yo creo que me voy al no, en otro barrio. a lo largo de nuestra vida, no, claro, vivimos muy poco para verlo. Exacto. Pero, hombre, nunca, no sé. Pero que costará y que requerirá un trabajo constante durante muchos años, sí, sí, porque llevamos arrastrando una inercia de más de 2000 años. Entonces, como decía, eso en una generación no se va. Así que, bueno, no sé si lo veremos o no, pero no, lo que hagamos hoy, lo que leemos hoy, lo que escribimos hoy, tendrá repercusión mañana. Por eso es importante trabajarlo y la aportación que lo hice, sinceramente, no escribí el viaje de Marcos pensando en todo esto de lo que estamos hablando ahora mismo, pero ha tenido esa repercusión.
a posteriori. Yo escribí el viaje de Marcos, como te comentaba al principio, para mí mismo, para poner por escrito mis sentimientos, para decir, salir del armario para mí mismo por lo menos, ¿no? Y para poder seguir viviendo en aquel momento en que me sentía el único gay del universo, porque Total. eso es algo compartido por muchísima gente, sobre todo antes de la era del internet y de todo esto, en el que era mucho más complicado conocer a otras personas LGTB. Entonces, esa fue mi motivación para escribir, para contar, plasmar aquel amor que a mí me hervía por dentro, ¿no? Y luego resulta que fantásticamente, ha tenido como una de sus consecuencias o uno de sus efectos ayudar a luchar contra la homofobia. Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Estoy súper contento, la verdad, es mucho, muy Hombre, contento. es que para estarlo, 19 años que tú escribas esta novela y aún se siga comprando, aún se siga regalando esta novela para dar, pues bueno, sentido común a la gente. Yo te voy a hacer una última pregunta, ¿vale? Bueno, es una última pregunta, no, porque ya sabes que te voy a hacer una ronda de preguntas Vale, rápidas y divertidas, vale. pero quiero antes de leeros dos cosas que hay aquí que a mí me llaman la atención, porque El Mundo, ¿vale? Te comenta, un libro cargado de romanticismo, un gran éxito editorial. Dos, es conmovedora, se lee de un tirón y al final deja un gusto dulce y amargo. En estos tiempos desalmados se agradece un romanticismo tan ingenuo. Leopoldo Alas, El Mundo. Y luego dicen también, en Shanghai Express, un cautivador viaje al pasado en el que el amor, una vez más, se sitúa por encima de la vida, absolutamente recomendable. Entonces, una de las cosas después de que lo que he dicho, estas tres críticas que tienes, me gustaría que dijeras a esta gente que está aquí ahora mismo conectada y que lo voy a subir diferido para que la gente lo pueda ver, eh, ¿qué le dirías para que estas personas que no lo han leído tienen que leer El viaje de Marcos? Bueno, pues yo les diría que es una novela que, en primer lugar, como historia como historia de ficción, les va a gustar, les va a emocionar, les va a revolver su corazoncito, les va a cautivar y confío en que les va a dejar una huella profunda y agradable, aunque en un principio quizá les duela un poquito, pero creo que luego van a agradecer haberlo leído, sobre todo por ampliar, por ampliar el foco y por ampliar miras, por ver otra realidad. Eh, si es que no son del colectivo LGTB. Y si son gays o lesbianas o trans, pues puede que se sientan identificados, puede que conozcan a alguien que se puede sentir identificado, puede que, bueno, pues les emocione de una manera especial. En cualquier caso, mayores, jóvenes, menos jóvenes, hombres, mujeres, da igual, gays o lesbianas o trans, yo creo que van a disfrutar, que es una novela que se lee fácil, que engancha, que enamora y que les va a cautivar. Entonces, bueno, pues si les apetece leerla y compartir conmigo sus impresiones, para mí sería un honor. Qué guay, qué guay. Qué Además, guay, qué... procuro siempre que me escriben por internet, es una promesa a mí mismo, siempre contesto, siempre respondo, más o menos brevemente, pero siempre procuro contestar porque me parece, además, es que es de educación simplemente, pero además me parece que es un regalo extra que alguien se tome la molestia de buscar al autor en Instagram, por ejemplo, Óscar Hernández Campano, y escribirme una nota, contarme lo que quiera. Pues qué menos, ¿no? Que contestar y además lo hago de mil amores. Para mí no es ninguna obligación, lo hago con todo el cariño del mundo y con todo el agradecimiento. Pues de agradecer, es de agradecer. Ya sabéis, comprar y regalar el viaje de Marcos. Esa Ronda de hay preguntas que
hay que, no, que simplemente decir que es de la editorial Egales, lo van a encontrar si preguntan en cualquier librería. El viaje de Marcos, editorial Egales, Óscar Hernández Campano. Y para los lectores catalán, valenciano, lo van a encontrar también en editorial Egales, en la edición traducida, si les apetece. Qué bonito eres, Oscar, dicen por ahí. Es que eres puro amor, eres puro ¿Quién amor. dice esas cosas? Ronda de Gracias. preguntas rápidas. Esto, la gente que ha estado en directos anteriores, como Lorena Franco, Pablo Wesley y tal, yo te voy a decir una cosa y me tienes que responder, ¿vale? Con una respuesta rápida porque es muy fácil, ¿vale? Yo voy a responder contigo. Muy fácil. No me enrollo, prometido. No, tranquilos, nos quedan 10 minutos, porque creo que a 58 o algo así se acaba, ¿vale? Porque es de una hora justa. Dime un libro. Voy a recomendar La suerte de Regi, de Íñigo Lamarca. Ajá, muy bien. Yo voy a recomendar Los últimos días en Berlín, de Paloma Sánchez Garnica. Vale, yo lo he leído hace poco y el de La suerte de Regi que os comentaba, Íñigo Lamarca, y una pasada, una maravilla. Es que es una maravilla. Un autor. Un autor. Me gusta mucho... espérate. Es que había otro libro que quería recomendaros que se titula Gabriela Clavo y Canela. Jorge Amado se llama. Jorge Amado es un escritor brasileño y tiene unas historias preciosas. Me gusta mucho también Ana María Matute. Por ejemplo, Olvidados Rey Vudú. Qué guay, qué guay. Pues yo soy más de novela negra policíaca. De autor, el que me ha conmovido hace unos días atrás fue Miquel Santiago. O sea, me ha parecido un pedazo de escritor increíble. Una autora. Una autora. Bueno, te había comentado Ana María Matute, pero te puedo hablar también, por ejemplo, de... tengo la memoria. Espérate, te diré. Úrsula K. Le Guin, escritora de novela de ciencia ficción extraordinaria también. Qué guay. Por ejemplo, te puedo decir también Margaret Atwood, la famosísima escritora del cuento de la criada, por ejemplo. ¿Vale? Y ya en Tierras Patrias quería decir Emilia Pardo Bazán. Ajá. Es que tú tienes un recorrido. Madre mía, eres una biblioteca. Es que es que tú eres muy joven, yo ya peino algunas canas. Qué maravilla. Yo en mi caso, Paloma Sánchez me ha sorprendido muchísimo cómo escribe y siempre diré Sandra Barneda. O sea, maravilla. Sandra Barneda es maravilla. Una canción. Una canción. Le tengo especial querencia. Depende para el momento, pero por ejemplo así en plan alegre me gusta mucho It's Raining Men o I Will Survive o El Sobreviviré de Mónica Naranjo. No sé, así tengo muchas, así pensando tienes por ahí. Me gustan en Italia también, en italianas me gustan mucho con Il Bandito e il Campeone de Francesco Di Gregori. No sé, te podría decir el Chori Chori de Miquel Laboa en euskera y cualquiera de Enya. Y Mecano me gusta mucho. El Mecano de los 80 y principios de los 90. Lo que vino después ya no. Pero ya se va un poco de madre, ¿no? El Mecano de Aire, el Mecano de Barco a Venus, el Mecano del Cruz de Navajas, yo qué sé, todos esos. Hay muchas canciones muy bonitas. Es que es fantasía. Yo me puedo quedar una canción que creo que nunca me cansaré de escuchar. Es de mi queridísima Mónica Naranjo, Europa. Yo creo que es uno de los temazos más increíbles que tiene Mónica Naranjo. Yo no puedo decir mucho de ella porque soy fan de ella, pero... Un cantante masculino. ¿Con quién te quedarías? Un cantante masculino. A ver, pues a mí... A ver, que yo soy de gustos viejunos, ¿eh? Bueno. Me gusta mucho Leonard Cohen, me gusta mucho Franco Battiato,
Me gusta mucho Eros Ramazzotti, por ejemplo. Eh, por la cara que pones me parece que no sabes ni quién es. Sí, 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 yo soy muy viejuno, ¿eh? O Ah, sea, vale, vale. Y yo el que te voy a decir ahora mismo vas a quedar muerto. hoy me encanta Rafael. Me encanta cómo canta Rafael, por ejemplo. Yo a Rafael la fui a ver en Pedralbes este verano, o sea que yo te digo más. Mi cantante favorito, que me sé todas sus canciones y mi madre desde pequeño me lo ponía, es Camilo Sesto. Yo, desde ahí no me saca nadie. Camilo Sesto también, una voz, bueno, y Nino Bravo, en fin. Toda esta Eh, gente. Hoy en día, para mi gusto, faltan solistas así tan potentes, ¿no? Pero bueno, son modas también. Totalmente. Y una cantante femenina, ¿con qué te caerías? Solamente una. Uy, solamente una. A ver, por razones sentimentales te diría Enya, Qué ahora fuerte, qué mismo, guay. porque me marcó una época de mi vida muy importante. Entonces, si solo me dejas decir una, pero voy a colarme y te voy a decir, la voz de Ana Torroja siempre me ha seducido, Tina Turner siempre me ha conmovido, Billie Holiday, Ella Fitzgerald. Fíjate, me encantaba Amy Winehouse, Uf, pobrecita, creo que que el mundo ha perdido una voz extraordinaria y de voz extraordinaria a la voz, ¿no? De Rocío Jurado, por ejemplo. O sea que, pero como razón sentimental, si me tengo que llevar un disco a una isla desierta y un tocadiscos, me llevo a Enya, seguramente. qué guay. Yo ya han hecho el spoiler aquí abajo, yo Mónica Naranjo, pero aparte de Mónica Naranjo, yo soy más de cantantes femeninas, más que masculinas. Entonces, te puedo decir Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Ana Torroja, Amaya Montero, Leire Martínez. O sea, puedo decirte tanta gente femenina que no acabaría hoy, pero Claro, es que la que más es Mónica decir Naranjo, sin solo duda. una es injusto, ¿no? Es Porque injusto. hay tanta arte y tantas grandes voces. No sé, yo igual me gustan solo una o dos o tres canciones de una persona que luego tiene muchas más. Ahora me estaba viniendo a la mente, por ejemplo, en cuanto a masculino, el grandioso José Luis Perales, por ejemplo, que ahora ha anunciado o se ha retirado ya. No es que sea una voz portentosa, pero tiene un timbre, tiene una melancolía, tiene algo que conecta conmigo, por ejemplo. Entonces, pues también lo quiero nombrar. Y yo pues aluciné con la canción aquella que llevó Pastora Soler a Eurovisión, que creo que fue la gran injusticia histórica de Eurovisión, fue que no ganara Pastora Soler con aquella... Con Bueno, es aquel, que era complicado porque yo soy ya, Eurofan. lo Lo tengo sé, pero complicado, bueno, es que era la edición de Lorin, de Euphoria, o sea, es ya, que era complicadísimo, pero aún ya, así ya. quedar décimos, hostia, madre mía, o sea, es increíble. Y última, una película. Ay, otra cosa igual. A un cinéfilo, ¿cómo le dices eso? A ver, una película, mira, en cuanto a películas más modernas, entre comillas, te diría Regreso al futuro, por ejemplo, de los años 80, ¿no? Pero si me voy a las clásicas, te diría, por ejemplo, El crepúsculo de los dioses. Cualquiera de Billy Wilder me podría servir, porque son extraordinarias. También me cuesta mucho elegir. Soy muy cinéfilo Yo igual. de cine clásico, llevo un cineclub desde hace años de cine clásico, pero me pirrea también el cine contemporáneo. Soy fan absoluto de Marvel, es mi pecado confesable. Entonces, el cine me gusta mucho, el oriental. Recomiendo a todo el mundo que vea, por ejemplo, Cuentos de Tokio, que es maravillosa, de los años 50, en fin, el cine italiano. Todo, todo, es que es todo tan bonito, ¿verdad? Y de Ya, es todo que se yo aprende. igual, yo soy muy cine, soy más del cine español, por ejemplo, El y cine español, yo tengo mi director y tengo mi sí. película, que es del que no me cansaré nunca de verla, quiero que me sé el guión entero de la película entera. Es del grandísimo Pedro Almodóvar con su Todo sobre mi madre. Todo sobre mi Yo, madre, para mí es de las mejores, sin duda, de Almodóvar. Y me gustaría nombrar, ya que se conmemora el centenario, a Berlanga. Berlanga fue un genio
y hay Bueno, que ponerlo en su lugar de genio, ¿no? Entonces recordemos al Berlanga de Mr. Marshall o de la escopeta nacional o de cualquier total, total. Plácido, etcétera. Total, y Trueba, es que en el cine español hay gente maravillosa. Pues, Óscar, en enero te vuelvo a llamar, porque yo me leeré en breve 50 años no son nada. Haremos otro directo para hablar de este libro, que tengo muchísimas ganas de leérmelo, que será, bueno, Marcos más mayor. Y ahí lo dejamos por aquí. Pero Vale, gracias, Óscar, porque creo que todos los que estamos aquí, queda un si ya te minutito. conocíamos, hemos aprendido más de ti. Y los que no te conocían, seguro que se han quedado encandilados porque me has hecho pasar una hora Volando, preciosa. volando además. Muchísimas gracias, Jordi. Un placer estar aquí contigo y con todos tus seguidores y seguidoras. Y gracias por esta hora tan bonita. Y gracias por leer y recomendar el viaje de Marcos. Y hasta pronto. Que Hostia. pases buenas fiestas. O sea, exactamente, ya se puede decir ya Feliz Navidad. Así que Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Hablaremos, Oscar, porque yo me voy a leer este Hablaré. libro en una semana o algo así. Vale. Y yo, sinceramente, como dicen aquí, te transmites una paz tan bonita que no se puede explicar. Eres pura alma, eres puro, puro sabio, o sea, eres muy sabio. Eh, Se aprende de Nada. ti y creo que faltarían horas para estar contigo porque creo que eres una de las personas más interesantes que he conocido y te lo tengo que agradecer porque eres Te lo maravilloso. agradezco y te lo agradezco de todo corazón, pero sé muy poco. Como diría Sócrates, solo sé que no sé nada y por eso me gusta leer para seguir aprendiendo y conocer personas como tú que pueden aportar Pues también muchas tantas gracias. cosas, ¿no? Pues Gracias, muchísimas Jordi. gracias, Oscar, de verdad, muchísimas gracias. Y pronto me sumerjo en esta historia. Tengo muchísimas ganas, no te lo puedes imaginar. Espero que la disfrutes muchísimo. Igualmente, Pues muchísimas gracias, de verdad, Jorge, y gracias muchas gracias a todos los que están a aquí. todos, sí. Un Lo beso. subiré para que lo tengáis aquí. Y nada, Oscar, que tengan unas buenas noches, unas buenas fiestas y vamos hablando. Hasta luego. Chao, Un beso. Chao, chao. chao. Adeu, adeu, chao. Gracias.